Buenas tardes. Gracias por vuestra presencia. Gracias a todos aquellos que nos sigan en la grabación que se está realizando de este acto. Mi nombre es Luis Picazo Martínez, soy el coordinador del Foro de Veteranía. Va un segundo de publicidad. El Foro de Veteranía agrupa a quienes voluntariamente, colegiados y colegiadas, tienen más de 62 años, que fue el límite inferior que pusimos para pertenecer al foro. Tiene dos objetivos estratégicos. Uno, que la sabiduría experiencial, palabra admitida por la Real Academia, no se pierda y que sea trasladable a los juniors, palabra también española, bien sea de edad o bien sea de oficio. Y segundo objetivo estratégico, en todas las actividades que organicemos, se persiga conseguir que los compañeros y compañeras se encuentren cómodos, se enriquezcan y disfruten de lo nuestro. Lo nuestro es un lugar común, que es que somos psicólogos todos. Ya está, minuto de publicidad. Tenemos ambiciones. Somos ya 220 inscritos en el Foro de Veteranía. En 2 años hemos conseguido llegar a 220. El objetivo para el año que viene es ser 400. O sea, el segundo grupo más numeroso del colegio. Ya está, han sido 5 segundos de publicidad. Presentación del evento. Es un gran placer el cumplir con el primero y segundo de los objetivos estratégicos, que es una actividad en la que 2 grandes personalidades, 2, nos van a transmitir conocimientos y sabiduría. Ellos tienen la sabiduría doble, que es la académica y la experiencial, porque los años no pasan en balde y tienen su experiencia, y esa enriquece la sabiduría académica de ellos. Hablo primero de Amalio. Bueno, deciros que Amalio y yo somos casi paisanos, porque yo soy de un pueblo, provincia de Albacete, limitando con Cuenca, o sea, el siguiente pueblo ya es Cuenca, y él es de un pueblecito también al lado de Cuenca. De modo que tenemos algo en común, aunque sea los genes poblacionales. Amalio se licenció un poco más tarde que yo, pero su trayectoria es infinitamente más potente que fue la mía. Yo en las presentaciones no me gusta consumir mucho tiempo, porque al igual que ocurría antiguamente con las tesis doctorales, que el problema era conseguir bibliografía, ahora el problema es desechar bibliografía, porque se tiene acceso a toda. En el caso de presentaciones, los que queráis saber algo acerca de esta trayectoria profesional de Amalio Blanco, podéis ir a cualquiera de las páginas de Internet, bien sea de la Facultad de la Universidad Autónoma, bien sea de otros organismos. Veréis su trayectoria excepcional y el privilegio que supone tenerlo aquí. El mérito no es mío, el mérito es de José María. José María, a su vez, y ya entro con él, a su vez es un magnífico y maravilloso profesor de psicología de la memoria. Ya tuvimos ocasión hace unos 10 días de escucharle aquí en una jornada que tuvimos. Descubrimos a un brillante presentador, a un magnífico profesional que nos alegró con su fluidez, con su claridad conceptual, haciéndonos accesible lo que a veces es difícilmente accesible. De modo que con esto yo acabo. Igualmente digo, su trayectoria es inmensa, pero repito, los que queráis conocer, a Internet. Yo con esto no agoto más tiempo de su tiempo. Dejo la palabra a Amalio para que haga a su vez la presentación de José María. Luego después, en el tiempo que ellos consideran oportuno, hacemos un debate, ruegos, preguntas y opiniones. Y salgo yo y de alguna manera modero si es necesario. Muchísimas gracias. Adelante. Gracias, muchas gracias, Luis. Bueno, para mí es un placer primero estar de nuevo en el Colegio Oficial de Psicólogos de la Psicología de Madrid
y acompañar a Pepe, que es un amigo. Entonces, rendir culto a la amistad siempre es obligado en cualquier momento y en cualquier sitio y tal, ¿no? Son de estos capitales que uno va, digamos, consumiendo a lo largo de la vida y que no prescriben nunca y tal, ¿no? Ya me gusta a mí Luis, ser, como tú dices, de sabiduría. Yo porque, entre otras cosas, yo tenía pensado comenzar por las tres premisas, los tres códigos de trabajo que Pepe utiliza en el prólogo, y me daba la impresión de que esos tres códigos reflejan muy bien lo que él al final del libro dice de los hombres sabios, ¿no? Yo sí creo que Pepe es un hombre sabio, porque la sabiduría no consiste solo en conocimiento, sino en una actitud ante la vida que él tiene y que yo no tendré jamás. No, hombre, no. Por ejemplo, para Pepe el tiempo no existe, y para mí sí. Yo soy un rabo de lagartija, yo no puedo estar quieto nunca en la puñetera vida y tal, ¿no? O sea, es un primero. En segundo lugar, Pepe disfruta del trabajo y yo sufro el trabajo. No debería sufrirlo, pero lo sufro. Y entonces esto es de tratamiento clínico, Pepe, sí. Y en tercer lugar, ya que, como decía Goethe, todo lo hermoso ya ha sido dicho, Pepe tiene la gran cualidad de repetir lo hermoso hermosamente, de repetirlo bien, de repetirlo con palabras no solo comprensibles, sino cuidando y mimando mucho el lenguaje, que además él lo dice en la introducción, es una de las cosas que él ha utilizado. Y no es muy frecuente. Ni siquiera es muy frecuente entre las personas de nuestra generación, eso, Pepe. Ya no digamos entre los nuevos alumnos, eso ya es un desastre, directamente, como escriben y tal, ¿no? Probablemente algo de culpa hemos tenido también nosotros y nosotras en el trayecto, ¿verdad?, de su formación y tal. Yo creo que esas tres premisas a mí me han abierto la puerta a la posibilidad de que Pepe esté empezando a ser ya un hombre sabio y tal, por esas tres condiciones y tal. Bueno, el libro navega por un mar absolutamente inabarcable, que es el mar de la memoria y tal, ¿no? Y navega además con sus principales afluentes. Tiene un indudable interés didáctico. Yo he ido tomando nota en mi cuaderno de qué es la memoria episódica, de qué es la memoria semántica, de qué es la memoria autobiográfica, que a mí es, Pepe, la que más me gusta, la memoria autobiográfica, quizá por la edad. Probablemente por la edad es la que ya más me afecta. Y está en el primer capítulo, esa diferenciación entre los tipos de memoria, pero después se van recuperando. Después se van recuperando capítulo a capítulo y se van enriqueciendo. Y se van enriqueciendo con dos o tres condiciones, circunstancias, maneras de escribir o de presentar que a mí me parecen valiosísimas. En primer lugar, evidencia empírica y no empírica, evidencia. Pero la presenta de una manera que sea perfectamente accesible a cualquier persona que haya estudiado psicología o no, que sepa lo que es una correlación o no, que sepa lo que es un análisis de contenido o no. Lo presenta así. Y eso está permanentemente presente a lo largo de todo el libro, y eso me parece importante. En segundo lugar, está acompañado de experiencias vividas por personas, incluida la suya. Y ustedes van a encontrar en trazos de vivencias y de experiencias y de memoria autobiográfica de Pepe. Varios. El capítulo 5 es especialmente relevante desde ese punto de vista porque trata de acontecimientos muy cercanos a nuestra propia vida, a la vida suya, a la vida mía. Nuestros padres fueron soldados en las guerras, soldados en el mismo bando, republicano. Su padre sufrió la persecución, mi padre tuvo suerte de no sufrirla, se escapó de milagro y tal. Y por tanto hay una conexión emocional, digamos, una conexión biográfica que a mí me parece muy interesante, muy valiosa, no sé, que a mí me emociona mucho desde ese punto de vista cuando ya estamos perdiendo en una buena medida el pasado. Y estamos perdiendo el pasado traumático, el pasado que nos ha marcado. Y yo creo que en estos momentos se ve claramente cómo ese pasado ha marcado a la sociedad española en la actualidad y tal, ¿no? ¿Qué diría yo más? Que el libro
tiene un valor histórico y tiene un valor literario. También tiene un valor literario porque esas modalidades de memoria están acompañadas de la vida de muchas personas y de la experiencia autobiográfica de muchas personas y están acompañadas, como decíamos, de acontecimientos históricos. Los nuestros y otro tipo de acontecimientos históricos, pues sale a relucir el Holocausto de manera más o menos frecuente, no diría yo permanente, pero frecuente. Sale a relucir, evidentemente, la Guerra Civil Española, sale a relucir algunos de los acontecimientos que nos han acompañado del 11M, el 11 de septiembre, en alguno de los capítulos, particularmente en el capítulo 5, acontecimientos de nuestro pasado histórico y acontecimientos de nuestro pasado traumático, diríamos. Y hay otros acontecimientos muy festivos, es decir, Pepe se queja de que no pudo venir al concierto, iba a decir al Congreso, al concierto de los Beatles del año 65, pero sí estuvo en el concierto de Paul McCartney en el Vicente Calderón, y él lo explica y con todo detenimiento, porque él es un melómano y un aficionado, algo más que aficionado a los Beatles, ¿no? Como son. Está la historia europea a partir de testimonios autobiográficos de Primo Levi, de Jorge Semprún, de Elie Wiesel, de muchas de las personas que sufrieron aquel tipo de acontecimientos en sus propias carnes y tal, ¿no? Y eso enriquece mucho el libro, eso enriquece mucho la literatura, eso enriquece mucho los ejemplos que vas poniendo de la memoria, lo enriquecen extraordinariamente, ¿no? Y esa combinación entre datos biográficos de personas que han vivido determinado tipo de acontecimientos históricos, unido a la evidencia que la psicología de la memoria ha venido mostrando a lo largo de los años, le concede un valor que yo no soy un experto en memoria, pero que yo no he visto en ningún otro sitio en el marco de la psicología de la memoria. Los libros de texto son un peñazo, digamos, están muy circunscritos al ámbito de la evidencia empírica, pero no tienen, digamos, una perspectiva en la que puedan alimentar los datos de la investigación, que es lo que hace Pepe, con vivencias de personas concretas que avalan lo que dice la teoría. Y a mí eso me parece extraordinario. A eso me parece extraordinario. Y entonces por ahí encontramos también la literatura, que es un libro en el que se rinde culto a la literatura, se rinde culto a grandes nombres maestros de la literatura, pero no por el prurito de rendir nombres, sino de rendir culto a esas personas, sino porque tienen algo que aportar. Particularmente, creo yo, Pepe, a la memoria autobiográfica, creo yo. Quizá también a otro tipo de memoria, seguro, porque la memoria autobiográfica tiene esa vertiente semántica y tal. Bueno, particularmente. Pues ahí está Proust, ahí está Camus, ahí está Ionesco, ahí está Mario Benedetti, ahí está Borges, ahí está Javier Marías, ahí está Rousseau con sus confesiones, ahí está Ernesto Sábato, ahí está Castilla del Pino, por lo menos todos esos. ¿No? Fíjate una cosa, Pepe, fíjate, cuando Kurt Lewin publica en el año 1936 los principios de la teoría topológica, 1936. ¿Quién? Lewin publica en el año 1936 principios de la teoría topológica, que para nosotros en el marco de la psicología social es la Biblia, digamos la Biblia, o el primer mandamiento de la vida, ¿no? Entonces en la página 12 define ese principio que desde el punto de vista psicosocial es absolutamente inamovible al paso del tiempo. Todo evento psicológico es fruto de la relación de interdependencia entre la persona y el ambiente. Lo que pasa es que la persona y el ambiente tienen una importancia relativa de acuerdo con la circunstancia, con la persona y con el ambiente. Y en la página 13 dice: no he encontrado en la psicología descripciones soberanas, descripciones vívidas, descripciones convencidas de la situación y del ambiente. Y he tenido que ir a la literatura. Era el año 36. Y tú que de alguna manera has vivido en torno a la psicología social, ¿ha cambiado mucho? Y digo, no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho. Él recurre a Dostoyevsky, pero podríamos recurrir hoy en día, podríamos recurrir a más. O sea, es muy curioso, ¿eh? Un señor como Kurt Lewin, un señor alemán que, en fin, que tiene una formación filosófica extraordinaria, discípulo de Cassirer, amigo de los teóricos de la teoría de la Gestalt,
bueno, pues una persona que ha vivido en sus propias circunstancias, lógicamente como judío, él y su familia, todas las consecuencias de la persecución nazi, dice, tengo que acudir a la literatura para encontrar descripciones, digamos, convencidas, convincentes del concepto de situación, que es un concepto básico y tal, ¿no? Finalmente, la última parte que a mí me llama la atención y que me ha gustado de manera especial porque afecta de alguna manera a mi estatus de edad en estos momentos. Por cierto, Luis apunta ya 221 en el foro de veteranía, ya me apuntaré esta misma tarde y tal, ¿no? Es la explicación pormenorizada del paso del tiempo sobre la memoria. Y algunas aplicaciones prácticas que creo que son de enorme utilidad para cualquiera de las personas. Yo, el panorama que veo es un panorama en el que creo que nos interesa a todas y a todos este último capítulo. Bueno, todos, evidentemente, pero este último capítulo nos interesa mucho y tal, ¿no? Cómo mitigar el impacto del envejecimiento, esa visión positiva del envejecimiento, las ganancias de la memoria autobiográfica, la resiliencia. Y yo decía, Pepe, ¿y eso no será un triste consuelo de la edad y tal? Pero él lo va a explicar ahora. Pero no será eso un triste consuelo. El desvanecimiento, a mí me gusta mucho esa idea, ¿no? El desvanecimiento de los recuerdos negativos, particularmente de los recuerdos negativos traumáticos, cuando a la vez Pepe habla de la memoria como enemigo interior. Y entonces esa va a ser una de las cuestiones que debíamos plantearle, ¿no? Cómo al mismo tiempo podemos hablar de dos cosas aparentemente distintas, ¿no? El desvanecimiento de recuerdos desagradables, digamos, y al mismo tiempo la memoria como enemigo interior. Y él tiene un capítulo extraordinario en un libro que hicimos sobre el 11M, que se titula así, La memoria, el enemigo interior, y que no es la única vez que él menciona ese dato y tal, ¿no? Dicho esto, este libro es un libro muy bueno para recomendar, es un libro muy bueno para regalar en Navidad, es un libro muy bueno para leer en Navidad. Extraordinario. Yo lo he pasado muy bien, a pesar de no ser un experto y de perderme, sinceramente, en muchos de los vericuetos y en muchos de esos pequeños afluentes de la memoria que son complicados, que son complicadísimos, sobre todo cuando desembocan en cuestiones de tipo neurológicas, de neurociencia, tal, para que los que no tenemos una formación muy sólida en ese campo, pues evidentemente nos cuesta trabajo. Pero yo lo he leído como leo a Proust, de verdad, lo he leído de manera muy fácil, lo he leído de manera muy divertida. Me ha enseñado mucho. Y me ha enseñado mucho sobre mí mismo. ¿Sí? Yo no soy un hombre sabio. Y además he tomado buena nota de cómo efectivamente puedo abordar y afrontar las situaciones inapelables del paso de la edad y cómo afrontar esa dualidad entre recuerdos positivos y recuerdos negativos, y a ver si soy capaz efectivamente de intentar desvanecer los recuerdos negativos de mi propia vida y tal, ¿no? Si se desvanecen solos, estupendo, Pepe, pero si no, me alegra mucho de que al final de la vida emerja mucho más y con más vividez y con más claridad lo positivo que ha sido nuestra vida que lo negativo que haya sido. Y yo una primera pregunta, Pepe, así que tú hables, de todas las autobiografías que tú has manejado, que son muchísimas, yo he citado aquí 4, media docena y tal, a mí me ha parecido que Proust es tu ídolo. Pero eso es lo que yo creo y lo que a mí me parece. Pero si yo tuviera que regalar estas Navidades una autobiografía, ¿cuál me recomendarías como experto? No es un amigo, oye, he leído las memorias de fulano de tal y parece muy bien y tal. No. Me interesa mucho tu vertiente de experto, no de que te haya gustado más o de que te haya gustado menos y tal, ¿no? Con tu vertiente de experto, así por empezar para abrir boca y eso, ¿no? Así que esta es un poco el resumen de mi lectura. Y después seguiremos hablando de algunas otras cosas. Y eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Amalio. Naturalmente, antes de responderte a esa pregunta, que lo haré ahora encantado, mientras voy pensando qué regalo o qué autobiografía
elegiría. Antes de eso, naturalmente, en fin, mi agradecimiento al Colegio de Psicólogos por habernos dado esta oportunidad de estar aquí y personalizando, porque además ha sido el responsable de que estemos aquí sentados, precisamente a Luis, que hizo antes las presentaciones. Muchísimas gracias, Luis, estamos aquí por ti. Por supuesto, muchas gracias a mi querido amigo Amalio, compañero de facultad. Los dos somos eméritos. Aquí no lo pone en los cartelitos estos, no pone que somos catedráticos eméritos los dos. Bueno, muchísimas gracias, Amalio, por tus palabras y, naturalmente, muchísimas gracias a todos vosotros y a vosotras por estar aquí. En fin, pasando este rato, vamos a ver qué os puedo contar o qué podemos comentar. Bueno, empezando por lo último, pero no quisiera empezar por ahí. Voy a empezar por lo último y hago un punto y aparte y voy yo, en fin, primero también, antes de que entremos en el diálogo, porque tú estás montado para que sea un coloquio entre él y yo en principio y después con todos. Pero bueno, antes, para que no se me olvide, una autobiografía que yo recomendaría, para mí, desde luego, la mejor autobiografía. Bueno, han mencionado a Proust. Proust, en realidad, bueno, es una autobiografía, por supuesto. Proust es, digamos, está en otra galaxia, ¿verdad? Igual que podría colocar a Borges en otro nivel de los escritores. Pero, en fin, una autobiografía que yo recomendaría, sin duda ninguna, es la de Carlos Castilla del Pino. Esa autobiografía, considerada por los grandes expertos cuando la publicó, se publicó inicialmente en 2 volúmenes, Pretérito Imperfecto y La Casa del Olivo, pero hace ya años que la editorial Tusquets la edita en un solo volumen los dos primeros, lo que fueron 2 volúmenes iniciales, ¿no? Pretérito Imperfecto es, bueno, para mí la mejor autobiografía que yo he leído. Bueno, y dicho eso, unas palabras antes de que comencemos el diálogo, Amalio y yo, mínimos, en fin, una mínima idea de lo que es este libro, aunque bueno, algunas de las personas que están aquí sentadas ya muy amablemente ya me habían dicho al principio que ya lo habían leído, que lo tienen en casa, etcétera, etcétera. Pero bueno, para aquellos que todavía no hayan entrado en contacto con el libro y quieran entrar en contacto con él, este es un libro, efectivamente, que yo me planteé hace muchos años. Yo siempre digo del orden de 20 años, pero como mínimo. No quiere decir que estuviese escribiéndolo hace 20 años, pero sí gestando, dándole vueltas a la idea de hacer un libro que no fuese un libro académico de memoria, porque de eso he escrito ya, en fin, este me parece que es el 8º, pues bueno, pues los otros 7 anteriores son libros académicos de memoria, pues lo que tú decías antes, ¿no? Donde lo que se plantean allí fue, en fin, toda la serie de conclusiones, ideas teóricas con un fundamento empírico, experimental, etcétera, pero que yo llevaba mucho tiempo y me he pasado muchos años porque llevo toda mi vida. Yo ayer o anteayer me ponía a hacer un poco las cuentas de, bueno, ¿cuántos años hará que yo entré en contacto con esta capacidad, este proceso absolutamente fascinante que tenemos los humanos y que ahora yo voy a tratar de darle la importancia que entiendo que tiene, la memoria? ¿Cuántos años hace que yo más o menos entré en contacto con la memoria? Porque como yo también he contado siempre que tengo oportunidad, cuando estudiantes, yo soy de la primera promoción de la Autónoma, cuando éramos estudiantes de psicología, aquellas primeras promociones, no había ninguna asignatura ni nada parecido que fuese psicología de la memoria. Sencillamente había pues una introducción a la psicología o psicología general, donde igual, si tenía suerte, pues un capítulo hablaban de atención, percepción, memoria. Es decir, yo no estudié la memoria. Y entonces yo entro en contacto con la memoria, pues ya estando de profesor, eran mis primeros años. Yo entré en el año 74 de profesor de la Autónoma, o sea que se han cumplido en este octubre 50 años de docencia. Pero como gracias a mi memoria autobiográfica me parece que fue ayer, o sea que fue ayer en realidad. Bueno, entonces yo al segundo o tercer año, pues estando ya con el profesor Fernández Tres Palacios, en Psicología General, pues colocó un libro como texto obligatorio para los alumnos, un libro que se acababa de traducir de un libro norteamericano que era Human Information Processing, que aquí se publicó con el nombre de Procesamiento Humano de la Información o una cosa así, o Procesamiento Humano, en fin, jugaban con esos 3 términos, cuyos autores fueron Lindsay y Norman. Y entonces, claro, aquel libro yo me lo tuve que empezar a estudiar.
igual que el resto de los profesores que compartíamos la asignatura, y ahí fue cuando yo entro ya en contacto directo con la memoria. Y aquel libro era verdaderamente tan bueno. Si conocéis el libro de Lindsay Norman, que eso se publicó en el año, el original es del 72 en inglés, aquí se publicó, si no recuerdo mal, en el 75, por ese orden, se publicó aquí en 3 volúmenes. En cualquier caso, yo con aquel libro entré en contacto con un mundo que a mí me fascinó, y desde entonces sigo fascinado con la memoria. Y precisamente este libro, yo, como decía antes, yo quería, digamos, dicho de una manera así como muy sencilla y clara, yo quería sacar lo que es la memoria y toda la problemática de la memoria, que es tan humano todo esto, ¿verdad? Yo quería sacar esto de la universidad, yo quería sacar esto a la calle, ¿no? Esto es una manera de sacarlo a la calle, porque yo he escrito este libro para un público precisamente no académico, lo cual no quiere decir que no lo puedan leer los académicos, pero vamos, concretamente yo a mis alumnos les sigo diciendo, porque sigo teniendo alumnos, soy numerario, pero entonces sigo teniendo alumnos, yo siempre les digo, este libro no os lo dedico a vosotros, no os lo dedico, no os lo recomiendo a vosotros, lo recomiendo para que se lo regaléis a vuestros padres. Creedme que se lo digo literalmente así. Ya que me hagan caso o no, eso ya es cosa de ellos, ¿verdad? Pero lo digo así, porque es que este es un libro que yo creo que quien lo puede entender bien son personas ya, digamos, en la madurez de la vida. Porque claro, para entender bien la memoria, yo creo que hay que llegar ya a una cierta edad. Yo me he dado cuenta, y contando otra anécdota, yo, por ejemplo, que he estado explicando psicología de la memoria durante décadas, en lo que era la licenciatura y ahora es el grado, yo me daba cuenta, y esto ya me fui dando cuenta en los últimos años, que bueno, sí, yo podía tener unas alumnas, y digo alumnas porque como sabéis la mayor parte de los estudiantes son chicas, ¿verdad? Luego igual tiene 60 o 70 chicas y hay 2 chicos, pero bueno, entonces los alumnos y alumnas o las alumnas, yo me daba cuenta que había magníficos estudiantes que me sacaban matrículas y sobresalientes, es decir, que aprendían lo que yo les transmitía, pero claro, yo me daba cuenta que con 19 años, 20 años, tú no puedes captar, tu cerebro todavía no está maduro, todavía no estás preparado, ni la vida, ni la experiencia de la vida, que hablábamos antes, ¿verdad? Tú no puedes entender bien lo que significa el pasado y la fuerza del pasado y la presencia permanente del pasado en nuestras vidas. Yo me di cuenta de esto hace tiempo con mis alumnos. Nunca se lo dije a ellos, evidentemente. Por lo tanto, yo quería hacer un libro y, como digo, en el prólogo, digo 2 cosas que me quitaban, digamos, me sacaban de una serie de restricciones. Primero, yo digo, este libro no es un libro académico, este libro es un ensayo. Yo quería que fuera un ensayo porque ya eso me permitía no solamente plasmar, digamos, las evidencias apoyadas en ciencia, sino sobre todo pues, lo que implica un ensayo, que puedes utilizar la primera persona, sobre todo. Para mí, del ensayo, tú puedes utilizar la primera persona, dar opiniones, nunca sin salirte naturalmente de los límites de lo que marca la ciencia, pero te permite una cierta libertad para, llegada ya a la edad que tiene uno, pues poder volcar aquí ya no solamente lo que sabes, porque has estado estudiando e investigando en memoria, como yo que me he pasado toda mi vida, sino todo lo que a ti se te ha ido ocurriendo. Volviendo a la experiencia que decía antes Luis, ¿verdad? Porque es que, claro, el viejo refrán aquel, que mi madre lo decía mucho, más saber diablo por viejo que por demonio o por diablo, es que eso es una verdad también. Eso es una verdad como un templo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues uno va aprendiendo, como decía antes Luis, los que hemos tenido esta oportunidad de estar, en fin, dedicados a la docencia, tienes la experiencia de la docencia, de la investigación, etcétera, etcétera, pero sobre todo la edad te va aportando, pues eso, lo que es la experiencia. La experiencia, por cierto, es algo que tenemos que deber, es algo que le debemos a la memoria. Empecemos por ahí, claro, porque gracias a la memoria nos aprovechamos de eso que se llama experiencia. Porque claro, si no hubiese memoria, ¿de dónde te aprovechas tú si la vida es de una fugacidad inaprensible? Entonces, claro, este es un libro, como decía, que yo quería dedicar pues, a extramuros de la universidad, es decir, a la gente de a pie, de la calle, normal, en fin, y por supuesto a los psicólogos, ¿no? Y bueno, pues entonces lo he planteado de una manera, yo creo, bueno, no, por supuesto, cuando uno hace un libro, yo no he seguido ningún patrón de otro libro, ¿verdad? Pero bueno, la experiencia que tiene uno ya. Entonces yo creo que está organizado de una manera, yo creo que, bueno, fácil de seguir por cualquiera,
por cualquiera, y me esforcé muchísimo, como tú decías al principio, esos 3 códigos que me marqué, no existe el tiempo durante la escritura, ¿no? Hay que disfrutar con lo que estás haciendo, y yo me quería convertir en un orfebre de la palabra, porque le he dado vueltas y vueltas y vueltas, me he tirado con algunos capítulos más de un año escribiéndolos, Bueno, entonces yo pongo el ejemplo, digo, me gustaría trabajar como el orfebre, ¿no? Labra la filigrana de oro, digo en el prólogo, en un momento de inspiración poética. Bueno, en cualquier caso, entonces es un libro que yo diría aborda, y yo creo que está suficientemente claro, los problemas cotidianos de la gente de a pie, es decir, de todos nosotros. No de la memoria tal y como funciona en el laboratorio de los psicólogos de la memoria y los fenómenos que se observan, que son muy interesantes, sino, bueno, para entender por qué me acuerdo de esto, por qué no me acuerdo de aquello otro, por qué resulta que se me olvida esto, por qué se me olvida lo otro, influye o no influye la edad, etcétera. Pero claro, la memoria no es una sola cosa. La memoria son diferentes sistemas, de los cuales ahora voy a dar unas pinceladas. Pero antes quería decir que la idea central, lo que podríamos llamar la línea que vertebra este libro desde la primera página hasta la última, es que entre la memoria, es decir, nuestra memoria, y la vida, nuestra vida, se establece una simbiosis perfecta. Se da una simbiosis perfecta. Y esto es algo en lo que a mí me gustaría que cayésemos en la cuenta, porque es que yo creo que de esa idea, asumiendo esa idea, es como se puede entender todo lo que yo digo aquí, ¿no? De modo que, bueno, claro, porque es que si nos damos cuenta, eso que cada uno de nosotros llamamos mi vida, eso es algo que se construye, eso es algo que vamos construyendo en lo que es el territorio de la memoria. Es decir, nuestra vida pues es una historia, es una narración que vamos escribiendo día tras día, en esa factoría personal de los recuerdos, gracias a la cual, no nos olvidemos, somos lo que somos, sabemos quiénes somos y nuestra vida adquiere el sentido de la continuidad. Todo eso son, digamos, regalos de la memoria. Regalos de la memoria. Claro, porque otra idea en la que yo insisto permanentemente, y esto, en fin, lo sabemos todo, ¿verdad? Pero bueno, yo quiero insistir en ello, es que somos memoria. Yo soy mi memoria, tú eres tu memoria, tú eres tu memoria, tú eres tu memoria. Es decir, somos memoria. Cada uno es su memoria. De modo que, gracias a la memoria, que hago un pequeño paréntesis, hay unas ideas tan erróneas, tan equivocadas, tan, en fin, tan inadecuadas entre, sobre todo, periodistas y sobre todo escritores, que yo en algunos momentos del libro ya digo, bueno, vamos a hablar aquí ya claro, y entonces pongo nombres de auténticos escritores, magníficos escritores, las cosas que han dicho sobre la memoria. Ah, eso de la memoria es un invento, eso de la memoria es un truco, eso de la memoria es un autoengaño, eso de la memoria es mentira, la memoria... Como dijo una vez Caballero Bonal, con todo mi respeto y admiración, que me encanta como escribió este hombre, ¿no? Y que lo cito aquí, todo el que recuerda miente. Hombre, por favor, eso no se puede decir. ¿Cómo que todo el que recuerda miente? Gracias a mi memoria, yo sé que soy una persona con una historia. Gracias a mi memoria, sé que tengo un pasado. Gracias a mi memoria, sé que tengo una vida. Y gracias a mi memoria, sé quién soy. Y este tipo de aseveraciones, en fin, no son inventos míos en una noche de insomnio, sino que yo creo que estos son grandes verdades que en cuanto uno se para un poco a pensarlas, se da cuenta de que efectivamente es que la memoria es la vida. La memoria es la vida. Entonces, bueno, el título, pues claro, le puse La memoria y la vida. Y luego ya, como me pedían un subtítulo en la editorial, pues ahí estuvimos un poco, hasta que a mí se me ocurrió, dije, oye, pues somos lo que recordamos, porque además creo que sí. Somos lo que recordamos. Si se pierde la memoria, como a nosotros nos gusta decir, a ti y a mí, quien no tiene memoria, sin memoria yo no soy nada, sin memoria yo no soy nadie. Y cito algunos ejemplos reales. Bueno, os voy a leer uno, hombre, muy brevemente, si me permitís. Vamos a ver, sí, enseguida os lo leo para que veamos
Un caso real. Este es un caso clínico. Un caso clínico recogido en una revista científica. La mañana del 5 de mayo de 1995, en las escaleras de acceso a una iglesia del centro de Bolonia, la policía recogió a un hombre joven que pedía ayuda a los transeúntes porque no sabía quién era ni dónde estaba. Tras ser ingresado en un hospital, se comprobó que aquel hombre de aspecto limpio y saludable, que aparentaba unos 30 años, no llevaba ningún documento ni efecto personal que permitieran su identificación, excepto la llave de un coche. El vacío de la memoria de aquel hombre era tal que no pudo dar ningún detalle acerca de su identidad personal ni sobre su pasado. La historia completa de su vida parecía haber sido borrada de su mente, y sin memoria, aquel individuo no era nadie. Al encontrar en su bolsillo la llave de un coche, exclamó: «Ah, probablemente tengo un coche». Sin embargo, no recordaba nada, ni sabía quién era, ni dónde o cuándo había nacido, ni dónde vivía o en qué trabajaba. Tampoco sabía por qué estaba en Bolonia o cómo había llegado allí. Las exploraciones médicas no mostraron ningún tipo de daño ni anomalía alguna. Desde una perspectiva médica todo estaba bien, y sin embargo, aquel hombre estaba aterrorizado frente al vacío abismal en que se había convertido su mundo interior. Un agujero negro que había engullido hasta su propio yo. Esto es un caso real. Cito varios. Esto es un caso de amnesia psicógena disociativa, que consiste fundamentalmente en que tras un primer momento de fuga, que se llama, ¿verdad?, el individuo, durante ese periodo que se llama de fuga, está errando hasta que en un momento determinado, digamos, toma conciencia y se da cuenta de que está en un lugar al que no sabe ni cómo ha llegado, ni qué hace allí, ni nada. Y no solamente eso, sino que, como dice la historia real esta, ha perdido su identidad porque ha perdido toda su memoria autobiográfica, toda su memoria personal. Afortunadamente, este tipo de amnesias son reversibles. El caso de este hombre se resolvió más o menos a los 3-4 días, porque a través de la llave del coche, menos mal que llevaba la llave del coche en el bolsillo, si no yo no sé cómo hubieran solucionado la historia, pero en fin, esa es la historia real. A través de la llave del coche se pusieron ya en contacto, como la llave de los coches tiene un número, un código ahí, se pondrían en contacto con el fabricante, localizaron a la familia, que era de otra ciudad que no era Bolonia, llegó la familia, una vez que se reunieron todos allí en el hospital, la familia y este hombre, según cuenta la historia clínica, pues empezó a llorar. Y poco a poco fue recuperando su memoria y, digamos, fueron felices y comieron perdices. Bueno, eso ya está, lo añado yo, ¿verdad? Quiero decir, bueno, estos son casos que digamos, bueno, pero más argumentos necesitamos para entender que efectivamente somos memoria. Es decir, que si pierdes la memoria es la vida. La memoria es que es la vida, claro. Bien, bueno. Yo esta era digamos, la presentación que quería hacer. El libro tiene 10 capítulos. Bueno, puedo decir un poco para que os hagáis una idea de la estructura del libro. Tiene 2 partes. Una primera parte que solamente incluye 3 capítulos, porque donde he metido más las cuestiones más teóricas, pero adornadas siempre con muchas citas literarias, desde Borges a montones de autores. Son los 3 primeros capítulos: el delicado equilibrio de tu memoria, viaje a la fábrica de los recuerdos, y la tercera, ¿quiénes somos? Y luego ya la segunda parte, que son los 7 restantes, por tanto ya viene el peso, se llama Y la vida. Esa es la memoria y la vida, el título. Y aquí ya, bueno, pues aquí ya entro en lo que es la vida. La primera, el capítulo 4, atrapando la fugacidad de la vida. El pasado, el 5, el pasado nunca pasa, al que hacía referencia Amalio. El capítulo 6 es En busca del tiempo vivido, parafraseando a Proust, En busca del tiempo vivido. El capítulo 7 está dedicado a la infancia, a la memoria, desde el nacimiento hasta lo que es la niñez, que le he puesto de nombre Paraísos Perdidos, porque estaremos todos de acuerdo que nuestra infancia es un paraíso perdido, ¿verdad? El capítulo 8 trata sobre el olvido. Concretamente el título es La cara oculta de la memoria, porque claro, el olvido es memoria. Sobre el olvido también hay una cantidad de equívocos extraordinarias. El capítulo 9, o penúltimo, lo he titulado
Fantasmas en la memoria, y trata precisamente sobre ese fenómeno tan interesante de memoria también como son los recuerdos falsos, que también podemos hablar ahora si queréis. Y luego hay un último capítulo, el más amplio de todos, con diferencia, que es sobre los efectos de la edad sobre la memoria, que lo he titulado, también parafraseando a aquel dramaturgo británico Osborne, que escribió aquella obra titulada Mirando hacia atrás con ira, como yo el planteamiento que hago del envejecimiento, como tú decías antes, Amalio, es un planteamiento muy positivo, con datos, no porque yo quiera que el envejecimiento sea muy bonito, no. Entonces lo he titulado Mirando hacia atrás sin ira. Y bueno, ese es el, digamos, el contenido del libro, que tiene 664 páginas. Pero bueno, se lee cómodamente, todo ello muy aderezado, con grandes escritores. Porque una cosa que yo aprendí de mi querido amigo, ya desaparecido, Carlos Castilla del Pino, con el que tuve la suerte de compartir una amistad muy sincera y muy buena, ¿verdad? Él me decía, y yo llegué a convencerme, y también ya se lo decía, sí, totalmente de acuerdo, y me decía, mira, en cualquier buena novela, lo que tú decías antes un poco, en cualquier buena novela hay más psicología y más psiquiatría que en cualquier... Él era psiquiatra, no lo olvidéis, que en cualquier libro de manual de psicología o de psiquiatría. Y es la pura verdad. Es la pura verdad. Donde están las grandes descripciones sobre la naturaleza humana, tú no te las vas a encontrar en un libro de psicología. Ahí hay 4 teorías, etcétera, que están muy bien, sí. Pero realmente donde tú ves la vida reflejada, sí. Lo que estudiamos en psicología, pero donde se ve eso reflejado en la vida, esa es la gran literatura. Claro, yo cito también aquí, cuando hablo de fenómenos tan interesantes como la imposibilidad, por ejemplo, de olvidar los recuerdos dolorosos, yo me voy ni más ni menos que a Dostoyevsky y a su obra Crimen y Castigo, que es justamente la historia esta, ¿no? De cómo un joven asesina a una vieja usurera y prácticamente no puede vivir porque el recuerdo del asesinato lo tortura día y noche, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Bueno, quiero decir, es un libro que, bueno, yo creo que a quien nos interese estos asuntos sobre la vida y tal, pues os puede resultar entretenido, ¿no? Seguro. Bueno, bien, y a partir de ahora, venga, Mario, ya podemos hablar aquí. Bueno, es que has sacado a relucir muchísimos temas. Voy a mirar la hora, ¿qué? Porque... Sí, cuidado. Pues son las 7. Luis, tenemos hasta las 7:15 solo, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces vamos al grano, sí. Un poquito más. Ya, pero... No son las 7 todavía, faltan 9 minutos. Bueno, 9 minutos es un mundo. 9 minutos es un mundo. Venga, Mario. No, porque yo creo que hay una cuestión que me parece extraordinariamente relevante. Decían grandes autores de la sociología, Berger y Luhmann, la realidad por excelencia, la suprema realidad, es la realidad de la vida cotidiana. Y esa suprema realidad la han descrito de manera extraordinariamente, digamos, fiel, vívida, maravillosa, mucho más la literatura que nosotros. Claro. La realidad por excelencia, donde ocurren las cosas importantes en nuestra vida, es en la realidad de la vida cotidiana, en el día a día. Las grandes decepciones, las grandes alegrías, los grandes disgustos, las emociones, toda nuestra vida emocional está muy ligada a acontecimientos de la vida cotidiana en el día a día. Y eso lo han hecho mucho más la literatura que la psicología, sin desmerecer ni a una ni a otra, obviamente. No, por supuesto. Claro, no faltaba más. Pepe, claro, si la memoria es la vida, a mí me ha preocupado mucho la lectura de los recuerdos falsos, porque si la memoria es la vida, a ver si mi vida es una falsedad. Y me la estoy inventando continuamente, ¿no? Quiere decir que yo, la capacidad que tengo para recordar cosas que no he vivido y que no he experimentado, de las que no he sido ni siquiera testigo presencial, es algo que a mí me torturaba a lo largo de la lectura. Entonces digo, no, la gran pregunta es, ¿nos podemos fiar de la memoria? Sí. ¿Nos podemos fiar de nuestra memoria? Sí. Bueno, este es un problema delicado, ¿verdad? Pero bueno... Vamos a ver. Voy a empezar lanzando una frase lapidaria. No hay recuerdos puros. No hay recuerdos puros. Por razones que podemos explicar y comentar, ¿no? Es decir, porque claro, un recuerdo
es una construcción o una reconstrucción de algo que yo tengo en mi memoria. Bien, pero ¿qué es lo que guarda la memoria humana? Y esta es una idea también fundamental que yo subrayo muchísimo en el libro. Y que la gente que no ha entendido esto son los que hablan y dicen auténticos disparates de la memoria. Vamos a ver, ¿qué es lo que guarda la memoria humana? ¿La memoria humana guarda lo que ocurrió? En absoluto. Mi memoria no guarda lo que ocurrió. Mi memoria guarda lo que me ocurrió a mí. Como la tuya guarda lo que te ocurrió a ti, y lo que te ocurrió a ti, y lo que te ocurrió a ti, etcétera, etcétera. Por lo tanto, primera cuestión absolutamente fundamental para entender qué es lo que hay en la memoria. La memoria guarda, por lo tanto, la memoria no guarda eventos, la memoria guarda vivencias, la memoria guarda experiencias. Y eso implica que lo que está ocurriendo, eso, claro, una vez que llega a nosotros, a través, en fin, podríamos, en fin, seguir aquí ahora el recorrido con todo detenimiento, pero bueno, por los sentidos, llega al cerebro, etcétera, etcétera, es analizado, etcétera. Claro, todo eso, lo que va a quedar guardado en mi memoria es el resultado de ese acontecimiento una vez que ha pasado por una serie de filtros que son, o que podrían ser, por mencionar algunos, mis creencias, Amalio, sí. Tú que eres psicólogo social, las vivencias, los prejuicios, y, por decir ya, la de más peso de todas, todo el conocimiento previo que tú tienes de la vida. Porque claro, un niño tiene un conocimiento previo, por razones obvias, pues muy escaso todavía, dependiendo también de la edad que tenga, ¿no? Pero si tiene 2 años, 3, 4, etcétera, etcétera. Pero tú ahora vamos a una persona de 50, 60, 40, 80 años. Tú estás continuamente, digamos, seleccionando de una manera, no tiene por qué ser consciente. Es decir, tú ves a través de tu modelo de mundo, que es algo que se ha construido antes, en base fundamentalmente a lo que llamamos la memoria semántica. La memoria semántica, y esto me permite rapidísimamente mencionar esas distintos sistemas de memoria a los que tú te referías antes. Hay, digamos, bueno, está la memoria a corto plazo, ¿verdad? Memoria operativa, que se llama también working memory, y luego está la memoria a largo plazo, ¿no? Y claro, en la memoria a largo plazo hay diferentes sistemas. Yo aquí menciono fundamentalmente 3, hay algunos más, pero en fin, eso ya es para expertos, ¿no? Que eso no tiene, que en la vida cotidiana no es fácil aprenderlo, ¿no? Que son fundamentalmente la memoria semántica, es decir, todo lo que implica adquisición de conocimiento acerca de las cosas que ocurren, como consecuencia de una serie de principios invariables. Por ejemplo, que si yo suelto este bolígrafo, se va a caer. Pero es que al mismo tiempo yo sé, todo esto es memoria semántica, no lo voy a soltar porque cuando lo he cogido, o estoy haciendo ahora mismo un acto de autorreflexión en voz alta, me da cuenta que pesa bastante, entonces va a hacer un ruido que os va a molestar. Entonces no lo voy a soltar. Pero si fuese una cosa, esto por ejemplo, sí lo voy a soltar y sé que se va a caer. Eso es memoria semántica. Es decir, conocimiento acerca del mundo en el sentido más amplio del término, y en los humanos, porque esto también lo tienen los otros animales, en los humanos cuando decimos que es la memoria semántica tenemos que añadirle el lenguaje. Déjame que te interrumpa. Sí. Es que en la memoria semántica están los significados. Claro. Y están los significados de las personas. Y están los significados de las personas no en tanto que personas, sino en tanto que son hombres, mujeres, blancos, negros, altos, bajos, guapos o feos. Es decir, está el significado de los grupos y las categorías sociales. Y ahí están los estereotipos, ahí está el prejuicio, ahí está la discriminación, ahí está el rechazo, ahí está el racismo y ahí están los delitos de odio. Esa es la memoria semántica, esa también es la memoria semántica. Los significados de las personas. Claro, también, el significado de todo. Bueno, eso es un sistema de memoria. Luego hay otro sistema de memoria. Voy a hablar de la autobiográfica, el último, ¿no? Pero el más primitivo, tanto filogenética como ontogenéticamente hablando, es el que se llama memoria procedimental, ¿no? Que son las habilidades y destrezas que adquirimos. Por ejemplo, un bebé pues aprende a caminar, por ejemplo. Eso es memoria procedimental. Montar en bicicleta. Eso es memoria procedimental, y etcétera. Quiero decir, todas las habilidades y destrezas motoras y cognitivas, eso es la memoria procedimental, que es un sistema de memoria a largo plazo distinto.
pero que también es memoria. Y luego tendríamos la que tú dices que es la que más te gusta, claro, como que es la más humana, que es la de los recuerdos personales, que es lo que llamamos memoria autobiográfica. Se la ha llamado históricamente memoria episódica, después se ha visto que la memoria episódica en realidad sería un componente de la memoria semántica. Claro, la memoria semántica es la memoria personal, es decir, esa que me permite, bueno, es la que construye los recuerdos, gracias a los cuales yo puedo, cada vez que evocamos algo, iniciar un viaje mental hacia atrás a través del tiempo subjetivo. Esto lo decía Tulbin. Esto lo decía Tulbin, el gran maestro de la memoria, y tampoco no es ninguna metáfora. Cada vez que recordamos algo, lo que hacemos es que realizamos un viaje mental subjetivo a través del tiempo subjetivo, y se subraya lo de tiempo subjetivo porque el tiempo de la memoria no tiene nada que ver con el tiempo cronológico. En la memoria no hay calendario, la memoria no tiene tiempo. Claro, esta es la memoria a la que la gente se refiere cuando habla de la memoria. Ah, yo tengo una memoria malísima, a mí se me olvida no sé qué. Eso es la memoria autobiográfica, esa es la memoria autobiográfica. Ese es el gran... Y a eso está dedicado fundamentalmente el libro, claro. El libro gira fundamentalmente en torno a la memoria autobiográfica y sobre todo cuando se llega a la parte final del envejecimiento, cómo afecta entonces el envejecimiento a esta memoria y a sus distintos componentes, ¿no? En fin, bueno, no sé exactamente lo que yo estaba diciendo, igual ya me he perdido, pero... No, está bien. Simplemente retomando esa idea, Pepe. no, perdóname. Sí. Tú me habías preguntado lo de la fiabilidad, claro. Perdón. Sí, vamos a ver. Vamos a ver, claro, por eso empecé yo, porque aquello de que mi memoria no guarda lo que ocurrió, o nuestra memoria no guarda lo que ocurrió, sino lo que nos ocurre a nosotros. Claro. Y luego dije algo previo que es fundamental, y es que no existen recuerdos puros. Porque cada vez que construimos un recuerdo, o sea, cada vez que evocamos algo, como eso es una construcción, porque los recuerdos no son entidades permanentes, no son historias que están ahí guardadas como pueden estar los libros en una biblioteca. ¿No? Tú cada vez que cuentas el mismo evento, tienes que construirlo de nuevo. Y entonces se puede comprobar cómo cada vez lo construyes de una manera, por lo menos ligeramente distinta o no igual. Y lo cuentas de manera distinta. Lo cuentas de manera distinta según el contexto en el que estés, según a quién se lo estés contando. Es decir, tú no cuentas lo mismo una historia según se la estés contando a tu hija, que a tu mujer, que a un amigo, que a tu padre, que a un desconocido. La misma historia, la vas cambiando. Entonces, bueno, los recuerdos, cuanto más se usan, claro, como siempre son construcciones, digamos, más elementos se le van añadiendo o quitando. Pero lo interesante de todo esto, y esto está comprobado por los estudios científicos, digamos, lo que cambia fundamentalmente son los detalles, digamos, periféricos, pero el núcleo central generalmente no cambia. Es decir, hay una fidelidad, dicen los investigadores. Hombre, hay una gran fidelidad de nuestra memoria frente al evento que evoca, ¿no? Es decir, el núcleo generalmente... Pero luego se puede dar un gran salto y pasar a los recuerdos falsos puros, que es cuando alguien, en fin, recuerda perfectamente un acontecimiento y después, en un momento determinado de su vida, le dice, pero vamos a ver, aquello no ocurrió, ¿eh? El caso de Piaget, que yo cuento aquí, ¿no? De que, bueno, lo voy a contar rapidísimamente, si me permitís. Claro, Jean Piaget, en fin, todos los psicólogos conocemos a Jean Piaget porque, en fin, es el gran maestro, por lo menos en el ámbito de la psicología del desarrollo, ¿no? Entonces, este hombre cuenta en uno de sus libros, creo que era La formación del símbolo en el niño, en fin, lo de menos es el libro donde lo cuenta, quiero decir que es algo que escribió siendo adulto, cuando el recuerdo que él tiene, pero absolutamente nítido, clarísimo, con todo lujo de detalles que implican, no olvidemos que los recuerdos fundamentalmente lo que implican son imágenes visuales. Tú, si en este momento cualquiera de vosotros evoca cualquier cosa de hace una hora, de ayer, de hace un mes, etc., lo primero que le vienen son las imágenes. La fotografía. Sí, la fotografía. Bueno, pues entonces Piaget dice, el recuerdo que él tiene, que lo ve, para entendernos. Cuando tiene 2 años, lo lleva su niñera en el cochecito de bebé por los Campos Elíseos de París. Y entonces un individuo intenta raptarlo. Él recuerda perfectamente cómo, gracias al cinturón que lo sujetaba al cochecito, pues ese hombre no pudo llevarse al niño, que es lo que intentaba. Además,
la niñera luchó valerosamente y como consecuencia de lo cual recibió unos arañazos en la frente que él recuerda perfectamente y ve los arañazos de la niñera, etcétera, etcétera. Acudió una gran cantidad de gente, un guardia que él lo recuerda y lo ve, con capa corta y un bastón blanco. Es decir, lo recuerda todo con todo tipo de detalles. Bueno, pues cuando tiene 15 años, cuenta él, que cuando tenía 15 años resulta que los padres reciben una carta de esta niñera que ya no estaba en casa de los Piaget, ¿no?, de la antigua niñera. Reciben una carta y la mujer les confiesa que quiere entrar en el ejército de salvación en Europa. Claro, este era suizo, ¿no? Vivían por ahí, ¿no?, en el centro de Europa. Quiere entrar en el ejército de salvación y entonces quería confesar sus culpas y sus mentiras. Y les dice que toda la historia de aquel hipotético intento de rapto pues era una cosa, un invento de ella, total, un invento de ella total. Y además les devolvía también un regalo que le habían hecho en recompensa a su conducta valerosa defendiendo al bebé. Todo era falso. Entonces, claro, ahora tenemos a Piaget, un chaval que tiene 15 años, y dice, bueno, pero entonces, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, esto ya lo cuenta él de mayor. Este hombre seguro que murió ya bastante longevo, pues seguro que ese recuerdo sigue siendo un recuerdo para él, donde no ha cambiado nada, porque esta es otra de las cosas absolutamente sorprendentes de la memoria humana. Ya veis, en casos incluso como este, donde te dicen, mira, todo eso que tú ves tan claro y tan clarito y con todo lujo de detalle, eso no ocurrió jamás. Bueno, ¿y ahora qué se hace? No se puede hacer nada. Lo único que cambia cuando, digamos, un recuerdo falso es desmentido, lo único que cambia es lo que... Hay una línea de investigación ahora muy reciente sobre esto que voy a decir a continuación. Lo único que cambia es la creencia tuya acerca de ese recuerdo. Es decir, que es falso. De modo que él puede evocar el acontecimiento del intento de rapto cuando tenía 2 años y le aparece el recuerdo completísimo, pero ahora ya él dice, no, pero es falso. Pero no puede cambiar nada más. No puede cambiar nada más. El recuerdo sigue apareciendo. Sigue exactamente, no se modifica en absoluto, aunque a ti te digan, eso no ocurrió, Amalio, que tú eso no lo has vivido, hombre. Entonces, claro, los recuerdos, muchos de los recuerdos infantiles, en eso hay un acuerdo bastante general, muchos de ellos, no quiere decir que sean todos, ¿no?, pero muchos de ellos pues son construcciones que hace el niño o la niña de historias que oye contar a la familia, y bueno, se le van quedando ahí, y la memoria, como lo guarda todo, porque la memoria guarda todo, lo que nos llega desde fuera y también lo que nos llega desde dentro, todo deja su huella en la memoria. Entonces, volviendo a la respuesta tuya, ya termino, porque si no, no hay otra pregunta. Vamos a ver, ¿cómo podemos conciliar entonces el hecho de que la memoria es la vida y con los recuerdos falsos? Bueno, vamos a ver, todos tenemos recuerdos, digamos, mixtos, porque he dicho al principio que no hay ningún recuerdo puro. Y tenemos recuerdos, en fin, bastante ajustados a la realidad, la mayor parte de ellas el núcleo se ajusta a lo que ocurrió, a lo que te ocurrió a ti. Y hay algún recuerdo que puede ser falso del todo. Pero lo importante de esto es que cuando yo hablo de mi vida y cada uno de nosotros habla de su vida, da lo mismo que los recuerdos hayan sido verdaderos que falsos. Porque como tú te los crees, si es que aquí están las creencias. Y cuando tú vas construyendo tu yo y tu identidad, y eso quien lo dice también muy bien es el director de cine Buñuel, que lo cito también en un momento determinado, dice, pero es que yo cuando he escrito mi autobiografía, dice, yo ahí me da igual que lo que yo haya contado ahí haya sido verdad o haya sido medias verdades o haya sido no sé qué, pero lo importante es que yo me lo he creído y mi vida está construida sobre todo eso. Es decir, que claro, la identidad de cada uno de nosotros está construida sobre historias que pueden tener algo de mentira o algo de falsas o mucho, etcétera, etcétera, pero en el fondo da lo mismo. Es que da lo mismo, porque es que la historia que tú construyes es tuya exclusivamente. Es tuya exclusivamente. Entonces, ¿la memoria en la vida? Sí. Aunque esté construida sobre recuerdos falsos, sí. ¿Qué más da? Tú tienes luego, tú haces construyes, ¿no?, historias donde hay, como hemos discutido tú y yo
a solas, ¿no? Hay una verdad narrativa. Hay una verdad narrativa. Para los humanos es que da lo mismo que lo que yo me crea, a mí me digan que eso no pasó, a que sí pasó. Es que me da exactamente el igual. Porque mi yo y todo lo que es tu personalidad, por utilizar otra palabra mucho más grande, ¿no? Es que todo eso está construido sobre lo que tú tienes ahí. Y eso, que después te dicen que es mentira, pues me da lo mismo. Pero yo tengo, mi vida es una construcción narrativa con una verdad y una continuidad, etcétera, etcétera. Quiero decir, bueno, esto es algo que... Mira, podríamos estar aquí... No, sí, yo creo que es importante que hablen, que demos la palabra, no sin antes, pero sé breve en las respuestas para dar... Bueno, Pepe, la vejez, dice, nos hace amable el pasado. ¿Vale? Se desvanecen los recuerdos negativos. Y la memoria dolorida, y la memoria como enemigo interior. ¿Cómo se juegan esas dos cosas? Sí, ¿Es amiga o es enemiga la memoria, el último término? Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Hombre, tú lo has dicho quizás de una manera un poco contundente, ¿no? Es decir, eso de que la vejez nos endulza la vida, bien. Bueno, hay un principio... Sí, bueno, no. Es decir, vamos a ver. No, vamos a ver. No, pero hay que hacer... Ahora veréis, cuando haga un distingo como que voy a hacer, va a quedar la cosa probablemente más clara. Vamos a ver. Vamos a los datos empíricos. Cuando a un grupo de jóvenes se les pide que hagan un balance de sus recuerdos, emocionalmente hablando, si son positivos o negativos, fijaros qué curioso es esto. Si la población con la que estamos trabajando o preguntando es joven, predominan los recuerdos negativos en los jóvenes. Predominan los recuerdos negativos. Y yo lo entiendo perfectamente. Yo me retrotraigo a mi juventud y si nos hubieran preguntado a todos cuando éramos adolescentes, ahí que estamos luchando con la identidad y con la sociedad y con todos los ideales que tenemos, seguramente diríamos, sí, esto es una porquería. Bueno, o cualquier cosa, ¿verdad? Pero bueno, el dato es el dato. A los jóvenes, cuando hacen un balance de sus recuerdos, predominan los emocionalmente negativos. Lo interesante es que a medida que se va avanzando la edad, se va avanzando en edad, va cambiando ese balance. De modo que cuando se hace la misma pregunta a personas mayores, en fin, 60, 65, 70, 75, en fin, las muestras son muy diversas, pero en fin, gente ya madura, 50, de ahí para arriba, lo que sea, el balance es positivo. Es decir, lo que predominan son los recuerdos positivos. Es decir, ha habido un cambio en lo que se llama la fenomenología de los recuerdos. Y esto es una ganancia, como tú mencionabas antes, claro, porque yo el planteamiento que hago del envejecimiento es bastante positivo, pero además en fin, lo argumento, ¿verdad? Y entonces, en la vejez, que por cierto, hasta hace, todavía en muchos contextos, ¿verdad? Pero hasta hace relativamente poco, todo esto del edadismo y la visión negativa del envejecimiento, ¿verdad? Es terrible. Afortunadamente estas cosas están cambiando, o por lo menos se está intentando que cambien, ¿no? Y bueno, ya está habiendo otro planteamiento acerca del envejecimiento, más positivo, porque el envejecimiento no es sinónimo exclusivamente de pérdidas, sino que durante el envejecimiento hay muchas ganancias. Hay muchas ganancias, yo las explicito ahí y le dedico páginas y páginas y páginas a explicarlas, ¿verdad? Por lo tanto, oye, ¿qué pasa con los recuerdos? No es que los negativos desaparezcan, no, pero lo que sí se ha comprobado, otros investigadores que no son de memoria, que se dedican a estudiar estas cosas de las emociones y tal, por otro lado, ¿verdad? Hay un efecto que se llama el efecto del afecto evanescente, en la traducción que yo le da del inglés, pero en fin, yo creo que lo tradució literalmente, y es que las emociones negativas se degradan antes en los humanos que las positivas. Pierden carga emocional. Exactamente, pierden intensidad emocional. Pero fijaros, voy a hacer la observación que iba a hacer antes, que no la he hecho, acerca de los balances entre jóvenes y mayores respecto a la predominancia de recuerdos negativos jóvenes, recuerdos positivos mayores. Esto no se da en las personas diagnosticadas de depresión. Es decir, las personas con depresión y también con disforia, que es una depresión leve, esa
ese efecto de positividad, que se llama así, ese efecto de positividad de cómo se ponen delante el balance de los positivos frente a los negativos en la edad ya madura, eso no se da en las personas, en fin, las personas con depresión siempre los recuerdos son negativos. En fin, esto lo sabemos todos porque la depresión implica una serie de sesgos de memoria, entre otros ese, ¿no? Así que, bueno. Bueno, tienen la palabra. Sí. Voy a cambiar un poco, que me ha preocupado durante bastante tiempo, es un tema de la educación. La denostación que se está haciendo de la memoria. Y yo, que siempre me ha parecido muy importante, y me lo sigue pareciendo, quiero que unos expertos me expliquen a mí esa denostación que existe de la memoria para aprender de memoria las cosas. A mí me parece fantástico, incluso las cosas que he aprendido de memoria que no se me han olvidado nunca. Entonces, bueno, pues me gustaría conocer su opinión. Sí. Bueno, esa memoria... Lo que pasa es que, claro, ahí el tema es más complejo de lo que parece, ¿no? Cuando en los contextos educativos se ha, digamos... Bueno, ha llegado un momento en que se ha, digamos, expulsado la memoria, ¿no? del contexto educativo, ¿no? Yo creo que, bueno, todo eso, en fin, me parece planteamientos extremos, ¿no? Porque, claro, hablar de la memoria, es que, claro, la memoria tal y como se utiliza en la escuela, sobre todo en la escuela, yo estoy pensando, cuando digo escuela, me refiero a cuando yo era bastante pequeño, ¿no? Luego está el instituto, luego está la universidad, etcétera, ¿no? Entonces, claro, aquello de la memoria, de aprendernos las cosas de carrerilla, que decíamos en mi pueblo, no sé si se dice así en todas partes, ¿no? Sí, claro, aquello de aprenderte las cosas de... Eso los anglosajones me parece que lo llaman rote memory, ¿no? Memoria rotativa o... Mecánica, sí, mecánica, más o menos, se podría traducir, ¿no? Claro, esa memoria mecánica, eso realmente, primero, ¿deja huellas en memoria? Sí, pero a costa de muchísimo esfuerzo. Es decir, eso exige o requiere, bueno, eso lo sabemos, cuando te tenías que aprender, yo qué sé, las tablas de multiplicar, pues nos tirábamos todas las tardes cantando allí con el maestro, 2 por 1, 2, y venga, y venga, y venga, y lo cantaba todos los días por la tarde, y si te quedaba, y se nos ha quedado, y no se ha olvidado jamás. Pero claro, eso requiere muchísimo esfuerzo. Lo que pasa es que, bueno, no se evalúan en esas edades a los niños por el esfuerzo que implica, esfuerzo y sobre todo tiempo, ¿no? Entonces, ese tipo de memoria... Ese es un tipo de memoria realmente con una relevancia en la vida muy secundaria, ¿no? Quizás para... Hombre, claro, si aquí hubiese algún abogado que además ha presentado a oposiciones de notario, diría, cuidado, que yo me tuve que aprender tropecientos mil leyes y artículos al pie de la letra. ¿Eso cómo se hace? Bien, yo para eso le recomendaría un libro que, por cierto, ahora se va a hacer la segunda edición, que me pidieron el prólogo y que ya lo escribí, que lo va a publicar Taurus, El arte de la memoria. Si no conocéis el arte de la memoria viene de los antiguos griegos. Ese libro que va a salir ahora, en Taurus, de verdad que lo recomiendo. Tiene muy poco que ver con esto de que estamos hablando aquí hoy de la memoria, ¿eh? Ahora, es una historia de la cultura occidental verdaderamente sorprendente. Además, escrito por una británica, ya falleció, lo publicó originalmente en los 60. Taurus hizo una primera edición en el año 70 y tantos, que yo es la que tengo, y ahora va a sacar una edición nueva sobre el arte de la memoria. La autora es Frances Yates, escrito Yates, un libro, pero sobre todo, insisto, es un libro sobre la cultura occidental y el impacto que tuvo el arte grecolatino de la memoria, que ha tenido, bueno, en la Edad Media, impresionante, en el Renacimiento, una cosa impresionante, Amalio. Me estás mirando con una cara que cuando leas ese libro te vas a quedar impactado. Es una obra de cultura, digamos. Tiene muy poco que ver con la memoria de la que estamos hablando aquí hoy, ¿eh? Porque el arte de la memoria, claro, es algo que nace en la antigua Grecia. Veo que está Luis ahí que dice que no tenemos tiempo ya, ¿no? Nos quedan 5 minutos. Entonces, ¿me permitís que os cuente una historia que de dónde arranca esto? Que ocurrió sobre 400 o 500 años antes de Cristo. Había un poeta griego que era Ceos, Simónides de Ceos, que era poeta, y todos los poetas tenían muy buena memoria, porque claro, tenían que declamar sus poemas y sus poesías en público, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, a este Simónides, un señorito de la época,
deportista, resulta que había ganado una serie de campeonatos, entonces lo invita, da un banquete, Escopa se llamaba aquel señor, ¿no? Y entonces invita a este Simónides para que haga un panegírico de su persona antes de empezar a comer, ¿no? Entonces, bueno, pues van allí al banquete aquel que ha dado este señorito y este Simónides en fin, hace el panegírico aquel, que según los expertos se llama un epinicio, pero bueno, y resulta que a Escopas al dueño, no le gusta lo que ha dicho Simónides, porque le recrimina que ha dedicado las 2/3 partes de su declamación, de su alabanza, a 2 dioses jóvenes, también deportistas, y que a él solamente le ha dedicado 1/3, y que por lo tanto solamente le va a pagar el 1/3 de lo que le había dicho. Bien, se sientan a comer, la historia es fantástica, acabo enseguida, se sientan a comer y en cuanto están sentados va un señor con un recado y le dice a Simónides que en la calle hay 2 jóvenes que lo están esperando. Entonces sale Simónides, no ve a nadie, claro, eran los 2 dioses que habían bajado a regalarles porque estando Simónides en la calle, se hunde todo el edificio y mata absolutamente a todos los comensales, incluido Escopas. Pero el destrozo fue tan terrible que los familiares, cuando llegaron a recoger a sus queridos cadáveres, no había manera de identificarlos, de lo destrozados que estaban por los escombros. Pero Simónides, que tiene una memoria espacial maravillosa, va diciendo a cada familiar dónde está cada uno, porque recordaba perfectamente dónde estaba sentado cada uno. Bien, ahí, según Cicerón y otros antiguos griegos y latinos, Quintiliano, etcétera, dicen, ahí se entiende que nace el arte de la memoria, que implica orden, y ahí aparece el método de los loci, de los lugares, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, este es un arte para aprender, y entonces, claro, esto inmediatamente lo toman los oradores, porque claro, los oradores se tenían que aprender sus discursos. En la Grecia antigua y en Roma no se permitía que un orador llevase nada escrito. Que va, eso por Dios, eso era un desprestigio total. Los oradores tenían que dar sus discursos sin equivocación, sin el más mínimo apunte de nada. Por lo tanto, todo era memoria. Y entonces ahí se aplica el arte griego de la memoria para esas situaciones, que sería un poco pues aprenderte las cosas de memoria, como estábamos diciendo. Exámenes que se hacían de memoria, exámenes verbales. Sí. Entonces, yendo al ámbito de la educación, yo creo que hay cosas. Hombre, desde luego yo estoy en contra de que se deseche y sobre todo se ponga, en fin, se den todo tipo de descalificativos a la memoria y se deseche la memoria de los ámbitos educativos, aunque eso es imposible, porque qué tonterías, estamos diciendo que la memoria es la vida, pero bueno. Pero habría que tener en cuenta qué materias o qué cuestiones habría que aprenderlas, como las puede aprender un notario, uno que hace las oposiciones a registrador de la propiedad o a notario, y luego está todo lo que es adquirir conocimiento basándote en el significado, es decir, en la comprensión de aquello, que eso ya me lo decía mi madre cuando era pequeño, Yo me acuerdo que me decía, no, hijo mío, tú, mira, cuando te leas la enciclopedia, tú lo que tienes que hacer es entenderlo. Claro, cuando entendías aquello, se te quedaba la lección de la enciclopedia que tocaba aquel día, ¿verdad? Entonces, bueno, sobre la memoria se podría hablar muchísimo en los contextos educativos, ¿no? Yo no soy un experto en esos campos, porque claro, hay toda una rama que es la psicología educativa, ¿no? En la que yo no he trabajado, pero bueno. Yo quería, no sé, ya va a ser la última, ¿no? Pero yo quería pedirte que recuerde una frase bonita que a mí me gusta mucho y repito, y creo que mi memoria dice que era de Václavic, pero no estoy seguro. ¿De quién? De Václavic. Sí, que era de que siempre estamos a tiempo de haber tenido una infancia feliz, pero claro, ¿qué puede haber de posibilidad en esa frase, de posibilidad de certeza? Estamos a tiempo siempre de haber tenido una infancia feliz. O sea, que la frase era... ¿Todavía estamos a tiempo? Siempre estamos a tiempo de haber tenido una infancia feliz. Bueno, claro, porque tú te la puedes inventar.
Claro, tú la puedes embellecer, eso está claro. Se puede embellecer, claro. Bueno, el pasado, ese es otro asunto que también hablábamos el otro día, ¿no? Acerca de hay momentos en que yo me planteo, bueno, ¿y qué hacemos con la verdad? Cuando estoy hablando de la recuperación del pasado, ¿no? Porque claro, cada uno, como estamos diciendo, y además yo creo que es así, que lo que es la historia de nuestra vida es una narración que construimos nosotros, en un momento determinado, tú puedes cambiar. Y de hecho, en fin, no sé si aquí hay muchos psicólogas o psicólogos clínicos, cuando alguien va a un psicoterapeuta o una psicoterapeuta, en el fondo, esa persona lo que va buscando es un cierto cambio, más pronunciado o menos, ¿verdad? Entonces, ¿cambio de qué? Pues cambio de actitudes, ¿no? Cambio de en su enfrentamiento con la vida, en su acerca del propio autoconcepto, que probablemente le está haciendo mucho daño. Y entonces, bueno, ¿eso es legítimo cambiarlo? Claro, si con eso se consigue que esa persona deje de sufrir y que sea feliz, pues ¿por qué no se va a hacer? Y entonces, claro, yo creo que lo de siempre estamos a tiempo de haber tenido una infancia feliz, pues sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Bueno, gracias.